Gracias a la CUT por la invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo esta discusión. Quien le puso el título me parece que acertó de entrada. Realmente la salud y el sistema de salud están en una unidad de cuidados intensivos y en un experimento de cuál va a ser el desenlace, porque sabemos que el 50% tiene la probabilidad de salir de la UCI sobreviviendo y el otro 50% va a fallecer. Y nosotros estamos frente a una alternativa similar. ¿Qué va a pasar con la salud? Y se puede salir como el paciente que quedó lesionado de por vida y afectado por haber estado entubado, afectado por la sedación, por semanas ¿sí? y todos sus sistemas comprometidos, o se puede salir en unas condiciones que permitan superar, corregir todos los problemas del sistema que desnudó la pandemia, que mostró, como muy bien dice el compañero Pacho, que ni prevención ni curación, aunque el modelo está montado sobre lo curativo, ¿sí? Y ha habido un desprecio olímpico por todo lo que es prevención y promoción de la salud, y en particular en mi área por la salud mental. Esto de los PICs, de las intervenciones colectivas, son pues que es donde se maneja pues lo de prevención básicamente hasta ahora, pues eso es una caricatura, no puede ser así. Que se atiende la prevención en salud para la población de un país. Entonces, se ha quedado claro que no hacíamos prevención y incluso que el sistema desbarató las condiciones que teníamos de prevención antes, y me gustó que Aldo se refiriera a antes de la ley 100, porque allí habían cosas que no funcionaban muy bien, pero habían otras cosas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud tenía la capacidad de producir vacunas humanas. Y cuando se entra en estas reformas de mercado de la salud, con la ley 100, de las primeras cosas que se hace es desmontar esa capacidad de producir vacunas. Y en este momento, miren, estamos sometidos a que quién sabe a cuánto tenga que invertir el Estado, cuánto se van a subir los gastos en salud cuando aparezca la vacuna y nos toque comprarla, pues importarla completamente. En la curación, pues, y en la asistencia, estábamos muy mal, porque creo que todos tenemos claros que no basta la cobertura. Es decir, el gobierno se ha ufanado siempre de que llegamos al 98% de cobertura, pero sabemos es que el acceso no es igual. El gobierno ha trabajado en política pública y continúa en la pandemia llenándonos de resoluciones. El Ministerio de Salud es una fábrica de resoluciones en todos los aspectos que uno no alcanza a seguirle el paso, ¿sí? En el caso nuestro de salud mental, nos acaba de presentar en el Consejo Nacional de Salud Mental la ruta de atención en salud mental. Y eso está ya dentro del MIAS, que ya no es MIAS, sino Maite, y eso está ligado al país, que fue lo que reformó tal cosa. Y entonces el gobierno, los gobiernos anteriores se han especializado en producir una serie de reglamentaciones y tal, pero en la implementación no, porque hay unos problemas estructurales, ¿sí? Mientras que en una ocasión que se puede comparar, como fue los bombardeos a la Inglaterra, los bombardeos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, de ahí salió, más las reivindicaciones de los trabajadores, más el contexto internacional. En una situación de esas salió el sistema de salud más equitativo
que ha existido en la historia, ¿sí? Que es el sistema de salud inglés, que es un sistema nacional de atención, ¿sí? Aquí nosotros, lo que viene en perspectiva, si nos atenemos al proyecto que acaban de presentar el 20 de julio, 89 congresistas, entre ellos el nuevo presidente del Senado, el doctor Arturo Char, y el doctor Álvaro Uribe, entre otros, y que afirma los medios de comunicación que cuenta con el sistema. Lo que nos van a aplicar es más de lo mismo, más leyes de mercado, con una apariencia, y para volver a la pregunta de Pacho, ¿sí? Con una apariencia de que ahora sí va a haber interés en la salud pública, que ahora sí va a haber interés en la contratación formal y en condiciones laborales para los trabajadores de la salud, para los profesionales de la salud, que ahora sí la medicina familiar, que ahora sí, hombre, eso lo vienen insistiendo. En el 2011, con la ley que se hizo, la 1438 en ese momento, eso era el discurso, y han pasado 10 años y vuelve el discurso. Y se dice que se van a eliminar las EPS, y lo que hacen es nuevamente cambiarle el nombre. Ya se lo habían cambiado a administradoras de planes de beneficio de salud, y ahora las van a llamar aseguradoras de salud, AS, ¿sí? Entonces no hay sino, como decía ayer en un conversatorio que teníamos sobre la responsabilidad del Estado en la salud, lo decía el exministro de Justicia, el doctor Jorge Londoño, que ahora es senador, él también decía, es un maquillaje. Entonces, bajo ese maquillaje nos van a dar más de lo mismo. El gobierno no se ha movido un milímetro ni del modelo económico, ni del modelo de salud, de mercado de la salud, de negocio de la salud. Y mientras eso no lo haga, no va a haber ni prevención, ni las barreras de acceso a la atención se van a superar. La CUT pues siempre ha levantado la bandera de la defensa de todas las reivindicaciones laborales y contractuales de los profesionales y de los trabajadores de la salud. Y nosotros sabemos que este es un problema estructural, es decir, no solo del sector salud, es decir, la tercerización no es solo de los médicos y trabajadores de la salud, la contratación por prestación de servicios tampoco, y entonces hay que aunar, digamos, las estrategias generales. El desempleo ha crecido enormemente, estaba en el 13%, y con la pandemia ya los reportes del DANE son del 19, del 20% el desempleo, y antes había un 40% o más de informalidad. Esto tiene que haber crecido en todos los sectores. Entonces hay un problema de fondo y hay un problema particular en el caso de los trabajadores. Y yo lo veo de esta manera. No se puede enfrentar el problema de los trabajadores si no hay un pacto con los otros sectores que están siendo golpeados por la misma política. Y esto es difícil de entender y además de poner en la práctica. Pero realmente los actores en la prestación de servicios, además de los empleados, son las clínicas y hospitales, ¿sí? Y ya Aldo nos ha hablado, y Wilfer también, pues, de cómo los hospitales públicos, pues, en qué situación están, pero también los hospitales y las clínicas privadas, ¿sí? Entonces, porque además hay un círculo vicioso, ¿no? Si no se le paga a los hospitales y a las clínicas, bien sea el Estado a través de las entidades territoriales que les deben, o las mismas EPS, pues hay la excusa para no pagarle y para no mejorar las condiciones. Entonces en la ecuación hay que meter también a las clínicas y a los hospitales. Yo pienso que, y públicos y privados, yo creo que en líneas generales la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha jugado un papel en ese sentido. Por supuesto, ellos tienen la camiseta de las IPS privadas en primer lugar, pero yo creo que
aquí lo que se trata es de unificar fuerzas, porque si no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Muy difícilmente vamos a lograr cambiar una posición que, como yo mencionaba en mi primera intervención, nos dan dando muestras es de que van a profundizar más este modelo en vez de asumir posiciones que pudieran contrarrestarlo. Ahora, eso lo tenemos claro, el comité de paro de la CUT venía es decir, algunos en el sector salud estábamos diciendo, ahora sí vamos a poder encarrilarnos, porque antes de la pandemia, pues ustedes vieron las movilizaciones y la participación del sector salud ahí era cada vez más creciente. Se nos atravesó la pandemia, entonces hay que resolver nuevas formas de organización, nuevas formas de movilización, continuar con lo que ha sido efectivo, descubrir nuevas formas. Sabemos que en el Congreso las mayorías son del gobierno y que no se resuelven las cosas, pero sobre todo en materia de salud siempre ha habido una barrera infranqueable por parte de las mayorías en el gobierno. Pero bueno, pero a veces aparecen lucecitas. Todos sabemos que se aprobó en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que establece con claridad, debe eliminarse la tercerización, debe contratarse formalmente y en las clínicas se les debe pagar directamente, etcétera. Entonces, digamos, hay como unos canales o vías de solución que hay es que articularlas, porque de otra manera no vamos a avanzar. Ahora, yo creo que todos estamos en las organizaciones gremiales y en los sindicatos, porque somos del bando de los optimistas, porque consideramos que las transformaciones se han realizado a través de la historia con si no, pues estaríamos cada uno buscando cómo acomodarnos y resolver individualmente nuestros problemas. Entonces yo creo que hay que considerar eso, y destaco el papel que ha venido jugando la CUT y la Dirección Nacional de la CUT y el Comité de Paro en esta coyuntura, y creo que, bueno, tienen que seguir jugando ese papel. Todos estamos interesados en que la salud salga de la UCI, salga en buenas condiciones y que la recuperación ojalá sea pronta y total. Pero la historia va a juzgar al gobierno de Duque, ¿sí?, por los resultados del manejo de la pandemia. Es decir, todos nosotros debemos contribuir a salvar vidas, en fin, pero la responsabilidad va a ser sobre el gobierno. Entonces, mi mensaje a todos los sectores que somos los realmente interesados, o sea, los profesionales de salud, las IPS, los pacientes o la población en general, es decirle al Congreso, decirle al gobierno, ¿sí?, que pongan en primer plano el interés de la población y no los intereses particulares. Pensar solo en cómo nos va a ir bien a nosotros en la pandemia es un camino equivocado que no nos va a llevar a ninguna parte, ¿sí? Ahora, hay contradicciones políticas. Hay quienes tienen una posición determinada, lo hemos visto. Por ejemplo, es evidente la posición del presidente Trump en los Estados Unidos o de Bolsonaro en el Brasil. No les interesa la salud de la población. Todas las medidas las toman para ser reelegidos o para mantener ese círculo de intereses privilegiados a los cuales representan en el gobierno. Entonces, aunque el gobierno, incluso aunque las EPS deberían dar unas muestras pues de solidaridad con la población después de que han acumulado ganancias por 3 décadas, ¿sí? Pero
no podemos confiar en ellos, sino debemos desarrollar una alternativa, ¿sí? Y Aldo lo ha dicho, hay que hacer una alternativa. En el fondo, los pactos se hacen políticamente. Ahí hay que poner cualquier interés personalista, cualquier interés partidista. Debemos es mirar en qué le conviene a la nación. No vamos, y en eso no se puede uno equivocar. Por ejemplo, decir que va a respaldar la red pública hospitalaria, estar de acuerdo con las APPs, ¿sí? Eso es privatizar más los pocos hospitales públicos que quedan. Y así podríamos seguir enumerando cosas donde hay que ser coherente con el discurso. Entonces mi llamada es a que seamos coherentes. Quienes estamos del lado por defender la salud, quienes le dedicamos todos los días y desde hace muchos años a tener un sistema de salud equitativo y distinto, pues nos corresponde a asumir esa posición y ese es mi llamado.